El capítulo estudiantil SP de la Universidad UTE extiende una cordial bienvenida y apertura a nuestro webinar Fundamentos y Principios de la Perforación de Pozos Petroleros. A continuación, tengo el grato placer de presentar al ingeniero Jorge Dueñas Mejía, ingeniero en petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, con prominente experiencia profesional en las áreas de perforación, completación y workover. Posee proyectos de perforación con excelentes resultados operativos y de seguridad. Actual director e instructor del Centro de Capacitación Judy Well. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias, estimados estudiantes, colegas, amigos y todos los que están conectados en este momento. Gracias por la presencia. Tengo que agradecer a Andrea y a su equipo de trabajo por esta gentil invitación que me hicieron para poder estar acá presente. Y justamente el tema que plantearon fue fundamentos y principios de la perforación de pozos, ¿no? Entonces, gracias Francisco por la presentación. Y bueno, realmente no vamos a hacer una presentación explícita de los principios y fundamentos a manera de una lista. Lo que vamos a hacer es, con el avance y desarrollo de la charla, ustedes irán, digamos, deduciendo todos estos principios que lo vamos a manejar de una manera lo más práctica posible, porque siempre me gusta que el estudiante, especialmente que a veces no se tiene la oportunidad de hacer unas visitas muy frecuentes al campo, a los taladros, trate de asimilar de una manera práctica esto que vamos a tratar de comentar, ¿no? Entonces, en lo que respecta antes de entrar en materia propiamente, me gustaría mencionar algunos aspectos que son importantes y tiene que ver con el asunto que cuando nosotros, digamos, no es suficiente que dispongamos de un taladro de última generación, un taladro automatizado, que dispongamos de un excelente programa de perforación preparado por profesionales muy competentes. No es suficiente que tengamos un equipo de trabajo de técnicos con sus competencias en cada área. Siempre eso tiene que estar complementado con una excelente o eficiente comunicación, ¿sí? Porque de no ser así, estaríamos prácticamente desperdiciando las bondades de todos estos recursos que hemos mencionado. Otro aspecto importantísimo es la cuestión de HSE, ¿no? Ustedes saben, la seguridad. En estos momentos, en estos tiempos, ya no concebimos operaciones digamos, exitosas, si de por medio nosotros tenemos un evento HSE, un accidente, un incidente, y eso lo digo por experiencia, porque hemos realizado perforaciones muy buenas, en tiempos muy buenos, con costos, digamos, bajo del plan, bajo el presupuesto. Sin embargo, por alguna razón tuvimos algún accidente, y eso prácticamente acabó con toda esa ilusión, porque el ambiente cambia, ¿sí? Cuando ya tenemos nosotros un evento de esa naturaleza, comienzan a dedicarse a la concentración a otras cosas, como es, por ejemplo, la investigación del accidente, qué es lo que pasó, cuáles fueron las causas y ese tipo de cosas. Entonces, el ambiente se nos comienza, digamos, a poner un poco denso, y es justamente porque ocurrió un evento de eso. Entonces, también obviamente hemos sacado eventos limpios en los cuales hemos tenido éxito en los tiempos de perforación, éxito en el costo, y también desde el punto de vista HC, es decir, no hemos tenido eventos. Entonces, todas esas cosas se dan, pero yo quería, antes de entrar en la propia materia, mencionarles esos aspectos que son importantes. La comunicación y la seguridad son básicos, y por no decirlo, los más importantes. Bueno, entonces, haciendo referencia a lo anterior, hemos armado unos subtemas, ¿sí? Que considero son básicos para poder desarrollar nuestra presentación. Tiene que ver con taladros de perforación, formaciones geológicas, parámetros de perforación, revisión del programa de perforación, el equipo de trabajo y las herramientas de comunicación.
construcción del pozo y terminamos con aspectos de prevención de pega de tubería, siendo un asunto, digamos, operativo. Es importante que lo mencionemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ustedes pueden ver, es un temario bastante amplio, ¿sí? Y cada uno de los temas o subtemas podría ser motivo de un curso de 2 o 3 días. Por esa razón, nosotros acá estamos conscientes de la extensión de estos temas. Sin embargo, con la experiencia y con la buena voluntad vamos a tratar de sintetizarlo, pero siempre desde un punto de vista práctico, lo más práctico posible para que sea de su provecho de la mejor manera, ¿sí? Ok, nuestros taladros de perforación. Habíamos mencionado que ahorita existen maravillas de taladros, de hecho ya no está muy popularizado aquí en nuestro medio, pero ya hemos, digamos, tenido la presencia de taladros automatizados. Consecuentemente ya tendremos que comenzar en ese ambiente. Este es un taladro típico, sí, pero completo porque está más o menos con 57 componentes, que es uno de los más completos. Sin embargo, la idea no es comenzar a analizar sus componentes. Queremos analizarlo desde un punto de vista de sistemas, ¿sí? De todos los sistemas que tiene un taladro. Consecuentemente, vamos a analizar nuestros sistemas, que prácticamente arrancamos con un sistema de circulación, tenemos un sistema rotatorio, que prácticamente lo tenemos a un ladito aquí el top drive, pero en todo caso es para hacer énfasis de que es el equipo que básicamente vamos a estar trabajando. El equipo del sistema de rotación, vamos a tener el sistema de levantamiento, nuestro sistema de energía, generación de energía, y nuestro sistema de prevención de reventones, que lo tenemos por acá. Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar con lo que es el sistema de circulación, que inicia prácticamente con nuestras bombas, ¿no? ¿Sí? Las bombas que son, digamos, en este caso, el equipo que va a permitir realizar la circulación del pozo. En esta área tenemos todo lo que son los tanques, especialmente el tanque de succión, es de donde van a succionar las bombas. Se supone que tenemos un sistema de fluido ya listo para ser bombeado, y consecuentemente las bombas están con toda su preparación para comenzar el proceso. Esta parte es lo que nosotros conocemos como las líneas de descargas, las líneas superficiales de alta presión, y prácticamente lo transmite hasta acá, hasta el standby. Esto se transmite internamente por el top drive, que lo tenemos ubicado en esta área, y es este equipo que lo tenemos acá. Entonces estaría prácticamente ubicado por aquí. El fluido ingresa por el top drive y prácticamente va a atravesar a través de todas las actas de perforación, el RIPAI, el VHA, y obviamente la broca, ¿no? Va a salir el fluido por la broca y va a retornar hasta superficie. En superficie vamos digamos, a tener el flow line, que es el que va a permitir transportar este fluido de retorno hasta las arandas. Y prácticamente vamos a tener nosotros el inicio del proceso de limpieza, de tratamiento del fluido de perforación, que inicia prácticamente con las arandas y pasa por todo su proceso de limpieza con lo que es, digamos, la centrífuga, lo que son los hidrociclones y todos esos equipos de control de sólidos. El lodero va a tener mucho trabajo aquí a través de todo este camino de tanques, para poder hacer su tratamiento, ajustar todos los parámetros, las propiedades, de tal manera que el lodo regrese nuevamente a nuestro sistema, digamos, a nuestro tanque de succión, y de esa manera pueda iniciar el ciclo nuevamente. Entonces, tengamos presente ese ciclo, porque de alguna manera, cuando veamos los parámetros de perforación, vamos a hacer referencia al ciclo de circulación que tenemos en el pozo. Entonces, en esas condiciones comienza nuevamente el ciclo, y ahorita pasaríamos a explicar un poquito sobre lo que es el sistema de rotatorio, ¿no? El sistema rotatorio, básicamente compuesto por el top drive, y en lo que respecta en el pozo sería la sarta de perforación, ¿sí? Este sistema rotatorio, que tiene autonomía porque realmente es un motor eléctrico que lo tenemos en la parte superior, y
y entonces tiene energía suficiente para poder hacer rotar la sarta de perforación y consecuentemente la broca que va a estar en el fondo. Con rotación con peso, ustedes conocen, vamos a tener ya la posibilidad de perforar, de romper la roca, y de esa manera es como se va produciendo el efecto o las consecuencias de la rotación. Tenemos también el sistema de levantamiento, principalmente compuesto por el malacate, que lo tenemos por esta posición, nuestro cable de perforación que sube hasta el bloque corona, baja hasta el bloque viajero. Existe un ensartamiento del cable de perforación entre estos dos bloques y prácticamente se conecta en la parte inferior con el top drive, y obviamente en la parte inferior viene la sarta de perforación. Entonces, este sistema de levantamiento nos va a permitir, digamos, dependiendo de la condición de la operación, si estamos perforando, permitir que baje la sarta, y si estamos en un viaje, es decir, sacando tubería, va a permitir que la sarta se desplace hacia arriba para poder recuperar nuestra sarta. En lo que respecta al sistema de generación de energía, vamos a hacer referencia a un taladro de 2000 HP, para que ustedes tengan la idea. Son los taladros que tienen las condiciones suficientes para perforar los pozos que nosotros desarrollamos en el Oriente, ¿sí? Entonces, si haciendo referencia a un taladro, a un rig de 2000 HP, normalmente vamos a disponer como de 4 motores generadores que van a abastecer con por lo menos unos 6000 HP para poder alimentar a todos los sistemas que hemos mencionado. Entonces, es así como se consigue, digamos, a través de estos motores generadores, tener el suministro de energía y poder proveer a todos nuestros equipos. En la parte de acá abajo tenemos los preventores, ¿sí? Que son parte del sistema de prevención, y son digamos, los preventores de reventones. Vamos a tener por esta parte acá lo que son los acumuladores, que básicamente es un sistema que permite a través de fluido hidráulico operar estos preventores, es decir, abrirlos, cerrarlos, dependiendo de la condición que queramos hacer. Por la parte de acá vamos a tener nosotros el choke manifold. El choke manifold es un dispositivo compuesto por varias válvulas por el choque, que permite el direccionamiento del fluido. Eso ya va a depender de la operación que estemos realizando. Digamos que en condiciones normales, el preventor, el BOP que lo tenemos aquí bajo la mesa y sobre la cabeza del pozo, nos va a permitir en condiciones normales controlar el anular, ¿sí? Queremos controlar el anular, es decir, controlar el flujo en el espacio anular, entonces vamos a operar el preventor que corresponda, ¿sí? Puede ser el preventor anular o el preventor pipe ramp, cualquiera de los dos para ese propósito. Si es que tenemos, por ejemplo, ya la sarta fuera del pozo, tenemos esa sarta aquí en la torre completamente afuera, no tenemos tubería en el pozo, entonces vamos a tener que cerrar el pozo, y con eso vamos a cerrar los arietes ciegos o los blind ramp, que también los conocemos en esos términos, ¿sí? Eso en condiciones normales. Ahora, en condiciones especiales, es decir, que ya tenemos un influjo, hemos tenido un aporte de fluido al pozo y de alguna manera estamos teniendo ya manifestación en superficie, es decir, tenemos flujo, las bombas están completamente apagadas y comenzamos a tener manifestación de flujo. Entonces, una vez confirmado eso, vamos a tener que controlar el pozo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que cerrar el pozo. Como estamos con tubería, obviamente vamos a aplicar los preventores anulares o el preventor de pipe ramp. Y de esa manera ya va a tener uso digamos, el choke manifold, porque vamos a tener que orientar el fluido de alguna manera para hacer este procedimiento de control de pozo, ¿sí? Ese es un caso ya muy especial, por eso le ponía las dos condiciones, en condiciones normales y en condiciones especiales, que podría ser, digamos, la presencia o la manifestación de un influjo, de un amago, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos con nuestro equipo de perforación. Ahora, hay una parte fundamental que debemos tener presente, y es la prueba del equipo, ¿sí? Todo equipo debe ser probado antes de que arranquemos las operaciones de perforación.
En este caso, he representado al sistema de preventores, ¿sí? Aquí están justamente lo que hablábamos, este es el conjunto BOP, por acá tenemos nuestros acumuladores y por acá tenemos el sistema del shock manifold. Entonces, lo he representado a es justamente porque consideramos de que es uno de los equipos más críticos desde el punto de vista de seguridad del pozo, ¿sí? De la parte de las barreras del pozo. Sin embargo, cuando hacemos las pruebas, vamos a tener que probar todos los sistemas, ¿sí? Todos los sistemas y componentes, ¿sí? No quiero decir componente por componente, por eso estoy refiriéndome a sistemas. Pero, sin embargo, aisladamente sí vamos a tener que probar ciertos componentes. Entonces, en este caso, quiero dejar la inquietud para el final de la presentación. De pronto se interesen en alguna pregunta, pero yo les puedo, la inquietud es la siguiente. Hemos mencionado 5 sistemas del taladro, ¿no es cierto? Ya ustedes ya lo escucharon, ya lo conocían de pronto, o lo recordaron. Entonces la inquietud es, ¿podríamos perforar sin uno de estos sistemas? Habíamos dicho que todos son importantes, entonces la inquietud es, ¿podemos perforar sin uno de estos sistemas? Entonces queda con inquietud. Bien, regresando acá, entonces, ¿en qué consisten las pruebas? Las pruebas básicamente nos van a tomar entre 4 o 6 horas en condiciones normales, ¿sí? Si es que nosotros hemos armado el equipo como debe ser, como yo siempre digo, hacerlo bien a la primera, ¿sí? A la primera tenemos que armar el equipo bien, es decir, si es que estamos haciendo conexiones que tienen uniones de golpe, entonces hay que darle los golpes necesarios de tal manera que quede bien hecha la conexión, para evitar justamente inconvenientes al momento de la prueba. ¿Qué tal si nosotros el standby, que son uniones de golpe, de tuberías que van a estar sometidas a presión, no hemos hecho una conexión adecuada durante el tiempo del armado del equipo y comenzamos las pruebas y comienzan las pruebas de presión y comienzan liqueos? Son situaciones que nos hacen perder tiempo, son incómodas, y entonces por esa razón es que yo siempre tengo el criterio de que hazlo desde la primera vez bien, ¿sí? Desde la primera vez bien. Entonces, ¿qué significan las pruebas? Básicamente vamos a probar que el top drive está funcionando adecuadamente, que las líneas que van a estar sometidas a alta presión están aguantando la presión de la prueba que vamos a realizar. Se me ocurre, por mencionarles al momento, 4.000 libras. Que los brazos, digamos, del top drive van a realizar las conexiones sin problemas. Que los cubetos en los tanques de fluido, que los cubetos en los tanques de diésel están conformados de una manera adecuada. Todo eso tenemos que chequear durante este tiempo que vienen las inspecciones y las pruebas, ¿sí? Porque realmente una vez que las bombas están funcionando adecuadamente, ¿sí? Que las bombas están funcionando adecuadamente, que están bombeando a su caudal que queremos nosotros conseguir. En la parte de acá del cellar, ya luego vamos a ver un poquito en la construcción del pozo, pero vamos a hablar de esta parte del cellar, que la bomba, digamos, que está en el cellar jet, está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros aceptamos el equipo, ¿quién es el responsable de aceptar el equipo? Definitivamente el único responsable es el company man, y él es el que da la autorización de aceptación del equipo. En el momento en que se dice aceptamos el equipo, comienza el tiempo, digamos, arranca oficialmente el evento de perforación. Y cuando arranca el evento de perforación, está arrancando la rata operativa, es decir, comenzamos a pagar rata operativa. ¿Y qué pasa si nosotros en una condición que ya se aceptó el taladro, porque ya supuestamente las pruebas están ok, todo está ok? Entonces, a las 2, 3, 4 horas tenemos una falla de la bomba, una falla del malacate, una falla del top drive. Eso definitivamente es una situación muy, muy incómoda. Y entonces comienzan los famosos NPT, los tiempos no productivos, que no son nada agradables en una operación. Entonces, para evitar eso, justamente es que nosotros debemos poner mucha concentración en las pruebas del equipo para poderlo aceptar, ¿sí? Hay veces que nos toca justamente a medianoche arrancar las pruebas del equipo, ¿sí? Dele, ¿no? Nosotros no estamos viendo si es medianoche o 2 de la mañana o queremos hacerlo a las 2 de la tarde, no hay elección, eso es a la hora que nos toca, y entonces hay que hacer todo ese esfuerzo para que amanezcamos bien, con un equipo bien probadito y podamos arrancar la perforación de una manera exitosa.
¿sí? Entonces, muy importante que tengan presente que si nosotros tenemos que extendernos a 6, 8, 10 horas de prueba, hay que hacerlo. Es lamentable porque una condición de prueba normal son 4 horas, 5 horas, 6 horas. Pero si tenemos que extendernos porque el sistema del top drive no está funcionando bien, hay alguna anormalidad, que las bombas no están funcionando bien, que hubo liqueo en las líneas, entonces hay que corregir y hay que volver a hacer la prueba, ¿sí? Pero de ninguna manera, por la presión que tengamos de arrancar el pozo, vamos a aceptar un equipo en esas condiciones. Bueno, las formaciones geológicas, vamos a verla desde un punto de vista más mecánico, ¿sí? No tanto desde el punto de vista propiamente geológico, sino desde el punto de vista mecánico, que es un poquito práctico, que nos interesa por lo menos en esta presentación que no tenemos, digamos, un tiempo prolongado. Entonces es interesante esta tablita que tenemos acá, esta figura, porque es muy completa. Por ejemplo, acá tenemos la era, edad, formación, el ambiente que se formó, espesor de las formaciones, la columna litológica, descripción litológica y algunas observaciones, ¿no? Entonces, como les digo, esta es una tabla interesante, pero para el propósito nuestro, ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis en esta parte que son las formaciones, ¿no? Normalmente nosotros arrancamos con Chalcana, Orteguaza, Tiyuyacu, Tena, Basaltena, Napo, Hollín, y toda esta parte de Misaguayí, todo esto que viene para abajo, realmente está todavía incierto, ¿sí? Se ha intentado hacer pozos para explorar, a ver qué es lo que tenemos por ahí abajo, pero no se ha logrado el objetivo todavía. Algún día esperemos que logremos tener más datos sobre esta parte inferior. Ahorita prácticamente nosotros, nuestros pozos están alcanzando hasta Hollín y son las formaciones que consideramos productivas. Entonces, lo que es la descripción un poquito de la parte ya de litología y todo eso lo vamos a ver en la construcción del pozo, ¿sí? Por eso no vamos a hacer mucho énfasis ahorita, lo vamos a tratar cuando veamos la construcción del pozo. Entonces, como les había mencionado, vamos a tratar de ver esto desde un punto de vista mecánico. Consecuentemente, es necesario que tratemos lo que es el esfuerzo de overburden o esfuerzo de sobrecarga, ¿sí? Si lo vemos aquí en el diagrama, se ve bastante claro. Es decir, esta formación está sometida a un overburden, que es un esfuerzo vertical, que no es más que toda la carga que tenemos sobre esta formación específica. Toda la carga de formaciones de fluidos y todo lo que pueda haber ahí, entonces ese es el famoso overburden o sobrecarga. En el caso de acá tenemos nosotros lo que corresponde a los esfuerzos tectónicos, son esfuerzos laterales en una condición especial, no es normal, se presenta en ciertas áreas. Por ejemplo, para que no se me escape, nosotros tuvimos la presencia de esfuerzos tectónicos en la parte de Yuralpa, ¿sí? Un campo importante acá del país. Entonces ahí se notó que eso existía y de alguna manera la gente que hace los estudios de geomecánica nos ayudaron bastante para ir solventando todos los inconvenientes que teníamos por la presencia de este esfuerzo lateral que es conocido como esfuerzo tectónico. Bueno, traducido un poquito a fórmula, esto sería el gradiente de overburden es igual al gradiente de presión de formación más el gradiente del esfuerzo matriz. Ok, en condiciones normales, ¿sí? Condiciones normales, más o menos como estamos hablando aquí en este término, el gradiente del overburden sería de un PSI por pie, ¿sí? Si existen condiciones especiales como esfuerzos tectónicos, posiblemente este gradiente se reduce un poquito. Bien, entonces, como vamos a perforar formaciones, siempre tenemos que conocer a nuestro rival, a nuestro oponente. Entonces, hay que tener claro estos conceptos. Y esto es parte de los principios, ¿no? De alguna manera, como les decía, no vamos a hacer un listado de principios, de fundamentos, sino que implícitamente los vamos a ir analizando y los vamos a ir deduciendo. En este caso, vamos a hablar de las presiones normales, una formación tiene presión normal cuando puede ser balanceada por una columna de fluido, ¿sí? Que tiene una densidad de entre 8.33 y 8.94 libras por galón. O
hablando en términos de gradiente, entre 0.433 y 0.465 PSI por pie. ¿Sí? Nos vamos por acá a la izquierda, entonces una formación tiene presión subnormal cuando esta presión puede ser balanceada por una columna de fluido con una densidad menor a 8.33 libras por galón, o en gradiente menor a 0.433 PSI por pie. Y en la parte derecha tenemos una formación con presión anormal, podemos decir que es cuando debe ser balanceada por una columna de fluido, que en este caso tiene una densidad mayor a 8.94 libras por galón, o un gradiente de presión mayor a 0.465 PSI por pie. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de formaciones desde el punto de vista de las presiones, de las presiones que nos vamos a encontrar. No vamos a entrar al detalle cuando ocurren presiones anormales, porque son, digamos, aspectos ya que tendríamos que disponer más tiempo, pero en todo caso sí puede existir la presencia de estas presiones anormales, las presiones subnormales, pero en el caso nuestro, realmente yo podría decir que la mayoría de nuestras formaciones caen en esta categoría de presión normal. Esto es típico, ¿no? La presión subnormal la tenemos presente en nuestros campos porque son yacimientos antiguos, pozos depletados, entonces normalmente cuando perforamos las arenas, ellos están depletados, entonces ya caen en esta categoría de que tienen, digamos, presión subnormal. Bueno, en los parámetros de perforación, ahí está un grafiquito que dice bastantes, realmente, pero en todo caso vamos a hacer una explicación sobre los parámetros más importantes que nosotros nos enfrentamos en el día a día durante la operación. En esta parte tenemos acá el Martin-Baker o indicador de pesos, que es el que nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con los pesos de la sarta, con el peso sobre la broca, los arrastres y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, vamos digamos, a hacer una descripción un poquito general de cada uno de los parámetros y luego vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Lo que tiene que ver con el torque, también el torque es una fuerza que ocasiona la rotación de la sarta y también es lo que permite hacer el enrosque de la tubería cuando estamos haciendo una conexión. Entonces, el torque definitivamente es muy importante y debemos tener bien claro el concepto. Es una fuerza para poder aplicar la rotación a la sarta y poder perforar. Y la presión, ¿qué podemos decir? Es una fuerza que ocasiona que el fluido se mueva para ocasionar un flujo y obviamente va a estar relacionado con lo que es el caudal, ¿no? Acá tenemos las bombas y prácticamente es una relación directa en condiciones normales. Es decir, a un caudal determinado vamos a tener una presión determinada. Si incrementamos el caudal, se incrementa la presión. Si reducimos el caudal, se reduce la presión. ¿Sí? Esto en condiciones normales. Ya vamos a ver nosotros que el kit del asunto de esto de los parámetros, pero en todo caso, hasta ahorita estamos hablando de condiciones normales. Ese es el comportamiento, ¿sí? Bien, entonces, entrando en la parte de acá, parámetros importantes que nosotros tenemos que manejarlo en el día a día, todos los días, es el peso de la sarta subiendo, ¿sí? El peso de la sarta subiendo no es más que la condición cuando nosotros terminamos una sección, vamos a ver qué pasa con el peso de la sarta subiendo. Y simplemente lo que hacemos es levantar la sarta y este indicador rojo es el que va a darnos el peso de la sarta. Para que ustedes tengan una idea, esta escala está en miles de libras y prácticamente tenemos la posibilidad de trabajar hasta, en este caso, 850.000 libras de peso o de tensión, ¿no? ¿Sí? Para lo que es la sarta de la tubería. Y la blanca, el indicador blanco, es para el peso sobre la broca. Entonces, eso como indicación para que quede claro de que este es el indicador de peso o Martin-Baker, que comúnmente lo conocemos en el campo. Entonces, hablemos del peso subiendo prácticamente en condición libre, cuando la sarta está libre sin ningún problema, esta flecha va a estar jugando un poco hasta que se estabiliza y entonces ese es el valor que vamos a indicar como peso subiendo.
En el caso de que estemos ya, digamos, midiendo el peso bajando, entonces vamos a comenzar a bajar la sarta libre. Una vez que la pluma se estabilice, entonces nos va a dar el peso bajando. Son lecturas directas, ¿sí? No hay que hacer ningún ajuste, nada por el estilo. Bueno, lo que respecta a los arrastres, bueno, el otro parámetro importante es el peso rotando, ¿no? Entonces vamos a estacionar la sarta en un punto y vamos a comenzar a rotar la sarta y de esa manera vamos a medir cuánto es el peso rotando, ¿ok? Esas tres lecturas son importantes. Ahora, nosotros habíamos hablado del arrastre. El arrastre es importante también. Hay arrastre para arriba y arrastre para abajo. Entonces, ¿cómo determinamos el arrastre para arriba? El arrastre para arriba no es más que la diferencia del peso subiendo menos el peso rotando. Entonces, ese diferencial es el que nos va a dar todo lo que es, digamos, el efecto de la sarta que se está quedando como pegada en las paredes del pozo, el efecto de los sólidos y todo ese asunto, la parte de la inclinación del pozo y todo eso se siente en el arrastre subiendo. Entonces, esa diferencia es lo que nos va a dar el peso subiendo, el arrastre subiendo. Y el arrastre bajando, básicamente sería el peso rotando menos el peso bajando, ¿sí? Entonces, esa diferencia es lo que nos va a dar el arrastre de bajada en el pozo. Hay un parámetro importante aquí que es la sobretensión, ¿no? La sobretensión, o también en inglés se le conoce como el overpull. ¿Qué es el overpull? El overpull no es más que cuando nosotros por alguna razón tenemos algún inconveniente en el pozo y la sarta se está quedando como atorada, entonces vamos a tratar de liberarla, vamos a comenzar a subir la sarta y va a llegar a un punto en que llega al peso subiendo, ¿sí? Y sobre lo que sea, digamos, de sobretensión, sobre ese peso es lo que le vamos a llamar como overpull. Por ejemplo, si el peso subiendo era 150.000 libras y logramos sobretensionar hasta 200.000, obviamente tenemos una sobretensión de 50.000 libras. En el caso de la bajada es lo mismo, es decir, podemos tener problemas que la sarta se está quedando en el pozo y vamos a tratar de bajar, pero como se está quedando la sarta, entonces vamos a comenzar a sentir una caída del peso. Y todo lo que se apoye, el peso que se apoye bajo el peso, bajando en condiciones normales, entonces ese diferencial es el que va a ser, digamos, en inglés le llaman el slack off, ¿sí? Pero acá nosotros en español le podemos decir que es el apoyo, ¿sí? Lo que se está apoyando la sarta porque no podemos bajar, ¿sí? Se está sintiendo un apoyo ahí y eso se refleja en una pérdida de peso de la sarta. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el Martin-Baker. Y obviamente la pluma blanca nos marca el peso sobre la broca, ¿no? Cuando estamos perforando, esta pluma va a comenzar a moverse para acá. Y en este caso tenemos un rango, una escala de hasta 160.000 libras. Obviamente no vamos a llegar a aplicar ese peso, pero esa es la escala cuando estamos nosotros en condición de perforación. Lo que respecta al torque, habíamos mencionado que tenemos el torque de perforación y obviamente es cuando estamos perforando, estamos aplicando peso sobre la broca y entonces eso genera un torque debido a la fricción que estamos ocasionando por aplastar la broca sobre la formación. Todo lo que tiene que ver con las paredes del hueco, la tubería que se arrima, que se recuesta, entonces eso genera un torque y eso es lo que vamos a medir nosotros como torque perforando, ¿sí? También podemos nosotros medir el torque fuera de fondo, es decir, dejamos de perforar, levantamos la sarta y a una determinada altura, 5 pies, por ejemplo, vamos a hacer una rotación de la sarta y ese torque es el que conocemos como torque fuera de fondo. Y son torques importantes porque son nuestro referente para cuando tengamos algún inconveniente saber cuál era el torque en condiciones libres, en condiciones normales. Lo que es el torque de conexión también es importante, es el que nos dan las tablas de los catálogos de las tuberías, ¿sí? Nos dicen, bueno, para esta tubería, esta conexión, vamos a aplicar un torque, qué sé yo, de 20.000, 30.000 libras-pie. La unidad, a propósito, la unidad del torque es libra-pie o pie-libra, ¿sí? Entonces, esto es un dato que nos proporcionan los catálogos y nosotros prácticamente aplicamos normalmente el torque óptimo. Hay un torque mínimo, un torque óptimo y un torque máximo. Entonces, normalmente nos vamos por el torque óptimo. Y lo que respecta a la presión, ya habíamos dicho que es la fuerza para ocasionar el movimiento del fluido, el flujo, ¿no?
Pero cuando decimos presión de bomba o presión de circulación, lo que estamos diciendo es que esto refleja la suma de pérdidas de presión por fricción en todo el ciclo que vimos anteriormente, en toda esa vuelta que damos desde iniciar desde el tanque de succión y regresar a las arandas. Ese es un ciclo que prácticamente va a tener pérdidas de presión por fricción. Y yo creo que va a quedar más claro cuando nosotros veamos este diagrama, que por ejemplo estamos bombeando con 80 strokes por minuto para hacer el ciclo. La presión de bomba nos marca 2600. Acá el manómetro prácticamente en la mesa de perforación, ¿sí? A nivel de la mesa, nos va a marcar 2500. Eso significa que hemos perdido 100 PSI en las líneas superficiales. Un manómetro ubicado aquí cuando termina la tubería de perforación nos va a marcar 2100 libras. Eso significa que hemos perdido 400 PSI en todo este tramo. Y un manómetro ubicado aquí cuando termina el VHA o las botellas o los drill collar, eso está marcando aquí 1600, lo que significa que hemos perdido 500 PSI. Pueden decir ustedes, pero ¿cómo es posible que pierda esto que se ve más corto con esto que se ve más largo? Acá pierde 400 y acá pierde 500. Es simplemente porque el ensamblaje está compuesto por drill collar, son tuberías pesadas y tienen diámetros internos muy pequeños. Entonces, por esa razón es que tenemos pérdidas mayores que lo que ocurre en el drill pipe. Y finalmente acá, si tenemos un manómetro aquí, nos va a marcar 300 PSI. Eso es decir, atravesar los jets, la broca, atravesar los jets nos va a comer 1300 PSI. ¿Sí? Es una de las mayores, las pérdidas más altas que ocurren justamente por el efecto de que va a pasar el fluido por los jets, que son huecos muy pequeños. Y bueno, entonces estos 300 PSI que quedan son los que se pierden aquí en el espacio anular. Y prácticamente un manómetro aquí en superficie nos estaría marcando 0. ¿Sí? Entonces hemos dado el ciclo. Y eso es básicamente lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que pasa con las presiones. Si tenemos claro digamos, este principio de qué es una presión de bomba, entonces vamos a entender cuando hay un problema aquí en la tubería, que se nos hizo un washout, que perdimos un jet, que se tapó en un jet. Entonces, este concepto, interpretar de esta forma la presión, nos va a permitir hacer una interpretación más adecuada de lo que realmente está ocurriendo en el fondo del pozo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Obviamente, entender los principios, los conceptos de estos parámetros que son los que van a jugar el partido ahí en la perforación. Y entonces nos va a permitir hacer una interpretación correcta cuando ya la presión ya no responda a que, digamos, en función del galonaje, ¿sí? Ya no va a responder en condiciones normales, sino que vamos a tener un incremento de presión injustificado. Vamos a tener una caída de presión injustificada, o presiones erráticas como le conocemos nosotros. Que el torque se nos está subiendo demasiado. No debería subirse, pero se está subiendo. Entonces, algo está pasando en el pozo. Que se nos está cayendo el torque. Algo está pasando en el pozo. Que la sarta de perforación ya no pesa lo mismo, que está pesando menos, que está pesando más. En fin, pueden ocurrir cosas ya que no son dentro de lo previsto, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la correcta interpretación de qué es lo que está pasando en el pozo. Y en base a eso poder hacer las mejores decisiones, la toma de decisiones, ¿sí? Obviamente, si no interpretamos bien lo que está ocurriendo en el pozo, vamos a tomar decisiones erróneas, nos van a meter en problemas. Y si tomamos digamos, la interpretación correcta, entonces las decisiones van a ser acertadas. Eso es lo que queremos todos. Obviamente, esto de aquí, ya para que usted tenga la práctica, va a tener que ganar un poco de experiencia y la experiencia le va dando más o menos un poquito de esos indicativos, qué es lo que podría estar ocurriendo en el pozo. Entonces, el mensaje respecto a esto, porque aquí está el kit del asunto. O sea, saber interpretar qué es lo que está ocurriendo en el pozo en función de nuestros parámetros, en función de las tendencias. Si se rompen las tendencias, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió la tendencia? Que era una tendencia normal que debe ocurrir, pero se rompió. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de tendencias, es decir, hay que estar pendiente de las tendencias de los parámetros. Aquí también me gustaría mencionar algo que es común en las operaciones. El pozo está blando, se dice,
¿sí? Pero claro, el pozo está hablando, pero hay que saberlo escuchar. Todos estos cambios de parámetros que están ocurriendo, eso son manifestaciones del pozo. Los ripios que están saliendo a la zaranda también están dando un mensaje. Entonces, cuando nosotros sabemos escuchar al pozo y tomamos acciones, entonces, con seguridad que vamos a tener una operación exitosa. Pero si solamente escuchamos al pozo, pero no tomamos acciones, entonces hacemos oídos sordos, como decimos por acá, entonces vamos a meternos en problemas. Ya cuando querramos escuchar al pozo ya es tarde, capaz que estamos muy complicados. Entonces ese es el mensaje principal en esta parte que, como les digo, prácticamente es el kit del asunto para poder manejar una operación en el campo. Bueno, entramos al tema del programa de perforación. Yo creo que con todas las consideraciones y respetos, ese gráfico, esa foto dice mucho, ¿no? Ok, entonces lo que es el programa de perforación para nosotros es una guía, una referencia, es un respaldo. Yo personalmente no quisiera perforar un pozo sin tener un programa de perforación. Les voy a ser honesto, en ciertas ocasiones especiales ha tocado arrancar un pozo sin las condiciones normales, pero no es lo correcto. Por circunstancias especiales ha tocado hacerlo, pero lo correcto es tener nuestra referencia, nuestro pozo, nuestra guía, de nuestro programa, y tenerlo sobre la mesa, ¿sí? Sobre el escritorio, abierto, resaltando los puntos importantes, poniendo un check de los puntos que ya hemos logrado superar, y de esa manera es motivante ver que estamos avanzando en el pozo. Entonces, el programa de perforación debe ser un documento que nos sirva de consulta para poder ver cómo vamos avanzando en el pozo. Es la consulta continua que debemos estar haciendo en el pozo. Este es un gráfico importante, muy importante, porque nos da el perfil de densidades, ¿no? El perfil de tiempo, profundidad, ¿sí? Por un lado vamos a tener la profundidad del pozo como TVD, ¿sí? Como TVD, como True Vertical Depth, profundidad vertical verdadera, y por acá vamos a tener el avance en días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que en este pozo el plan es como 24.5 días, ¿sí? En eso tenemos que terminar el pozo. ¿Y qué significa este perfil? Básicamente es el desarrollo, el avance de la perforación y todas las actividades planas que se realizan en el pozo. Por ejemplo, todas estas actividades planas son corridas de casing, son cementaciones. Esta parte de acá es corrida de casing, cementación, todo lo que involucra después de la cementación. Perforamos, esta parte representan viajes que vamos a hacer para chequear el calibre del pozo. Es importante perforar, pero también confirmar de que estamos teniendo la posibilidad de salir, ¿sí? Es emocionante perforar. Al menos cuando tenemos buenas ratas de perforación queremos seguir perforando. Pero hay una situación que debemos nosotros también chequear cómo está la condición del pozo para poder salir. Entonces, para eso se hacen los viajes de chequeo, y estos pequeños planos son básicamente esos viajes, ¿sí? Los tiempos planos largos son básicamente corrida, cementación y todas las actividades que se realizan en este ambiente. Y por acá terminamos el pozo, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia de esta curva, porque es la que me va a permitir a mí ver cómo estoy con respecto al programa, ¿sí? Entonces, si yo estoy por aquí, por ejemplo, en este día que tenemos 3.000 pies, bueno, ahí donde está el puntero, prácticamente yo estoy. Eso está muy bueno, porque yo estoy adelantado a la curva. Pero ¿qué pasa si estoy por acá? Entonces, eso es malo. Realmente estoy retrasado en la curva, y si no tomo acciones, entonces voy a terminar el pozo lo voy a terminar por acá. O sea, voy a tomar un exceso de días. Pero bueno, estos son programas que teníamos cuando arrancábamos el proyecto, pero nosotros terminamos en 15 días, 14 días, haciendo pozos de 14, 15 días, y eso es prácticamente lo que corresponde a optimización. Es decir, cuando usted ya comienza el proceso de optimización, aprovechar la información de pozos anteriores, de pozos perforados previamente, entonces eso es una ayuda que le permite reducir los tiempos y los costos y todo ese asunto. Entonces, eso en un proyecto de desarrollo normalmente es lo que debe ocurrir. Es decir, usted comienza con un tiempo y debe terminar a la vuelta de, qué sé yo, de 6 meses, un año, ya con mejores tiempos.
Ok, entonces acá tenemos un perfil de lo que son densidades y prácticamente en el eje Y lo que tenemos son las profundidades. Vean ustedes, aquí es un perfil más real en el sentido de que estamos trabajando con profundidades medidas, ¿sí? Profundidad medida. Entonces acá tenemos la densidad del fluido, ¿sí? Este perfil de acá nos da la densidad del fluido. Entonces es interesantísimo porque usted aquí en este diagrama tiene todo el pozo, ¿sí? Prácticamente tiene todo el pozo. Por aquí tiene, digamos, todo el perfil de las densidades, los cambios que se deben dar. Por acá tiene los fluidos, fluido nativo disperso, un fluido más especial porque ya vamos a estar sometidos a una serie de formaciones, entonces un fluido más tratado, más especializado, y un fluido para la zona productiva, que es un fluido especial, porque ustedes saben, tenemos que comenzar a cuidar el yacimiento y este fluido de aquí ya no me sirve para perforar la zona de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos toda la parte litológica, estos resaltados amarillos son los puntos de asentamiento de los casing, está, digamos, puntos relevantes del pozo, tenemos la litología, tenemos las formaciones, por acá tenemos la parte direccional, es decir, vamos a tener la profundidad medida, la profundidad de la inclinación, el azimuth, el TBD, ¿sí? Datos direccionales del pozo. Y aquí yo quiero hacerles notar un aspecto importante, por ejemplo, en esta parte, ¿no? ¿Sí? Esto significa aquí por qué se dan estos cambios, que son los que de pronto le llaman la atención a ustedes. Unos pesos altos, unos pesos bajos, y simplemente lo que tenemos aquí es que significa que esta sección de superficial, que ya la vamos a ver en la construcción del pozo, la estamos terminando como con 10.8, y después yo por acá, cuando ya corro, cemento el casing superficial, prácticamente voy a iniciar la sección intermedia y yo arranco con un peso de lodo como de 9.9. Entonces se redujo bastante el peso del lodo. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo protegida mi sección superficial, ya está con casing, ya está cementada, entonces estoy tranquilo, tengo un respiro y yo puedo comenzar con un peso de lodo más liviano, ¿sí? Entonces todo esto ocurre a través de la sección intermedia. Y aquí ven ustedes, también de igual manera, terminamos la sección con 10.8 y vamos a correr el casing, lo vamos a cementar, y después que cementemos vamos a poder continuar la sección de producción con un peso de lodo de 9 libras. Vean ustedes, o sea, terminamos con 10.8 y voy a poder comenzar la sección de producción con 9 libras. ¿Sí? Estamos hablando de 1.8 libras por galón de diferencia, que es tremendamente, digamos, importante desde el punto de vista que vamos a perforar la zona de producción y tenemos que protegerla, no tenemos que generar demasiado sobrebalance, porque un sobrebalance excesivo me va a dañar la formación, me puede pegar la tubería, ¿sí? Me puede pegar la tubería, son, digamos, situaciones innecesarias. Entonces, aquí en este caso comenzamos con 9 y terminamos con 9.2, que es algo racional. Bueno, entonces esa es la importancia de este tipo de diagramas, que debemos tenerlo a la mano, debemos estarlo permanentemente revisando y viendo cómo va nuestro comportamiento. Vean ustedes que este diagrama es bonito, son las brocas, todas las brocas que vamos a usar en la perforación. Esta tablita es interesante porque tenemos aquí algunos datos, por ejemplo tenemos el número de broca, tenemos el intervalo que vamos a perforar, tenemos el diámetro de la broca, el tipo. Aquí hay dos nomenclaturas, la una corresponde, la parte de arriba corresponde a la nomenclatura del fabricante de la broca y la de abajo corresponde al IADC, ¿sí? Que es como el estándar, ¿sí? Entonces, para nosotros nos resulta bastante, digamos, nos indica mucha información decir que en este caso es una broca 115 o que es IADC S123, por ejemplo. Esto de acá son las nomenclaturas que usan los fabricantes y cada uno tiene sus nomenclaturas bien especiales. Pero en todo caso son informaciones válidas que cada una de los números de las letras significa alguna situación propia de las características de la broca. Por acá tenemos los jets, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con 4 jets de 16. Estos tamaños están medidos en 32 avos de pulgada.
lo que es el LROP, lo que es el peso sobre la broca. Tenemos las revoluciones por minutos, la presión de bomba y el caudal, ¿sí? Son los datos que están, digamos, para cada una de las brocas y básicamente van a ser nuestra referencia para poder perforar nosotros el pozo ajustándonos a nuestro programa, ¿sí? No es una camisa de fuerza, no significa que no vamos a cambiar algún parámetro, pero en todo caso, dentro de condiciones normales, vamos a manejarnos de acuerdo a este programa. Si es que existen situaciones que debemos cambiar alguna situación, entonces, si es muy relevante, muy drástico el cambio que se va a hacer, entonces tenemos que manejar digamos, un procedimiento que se llama el manejo de cambio. Hay que hacer, digamos, la manifestación a ingeniería, y ingeniería va a ser, digamos, el procedimiento de aprobación, nos envían al pozo el nuevo cambio y entonces nosotros procedemos a la ejecución, ¿sí? Es como se manejaría algún cambio importante que se pueda dar aparte de las condiciones normales del programa. Ok, lo que es la hidráulica también es otra variable importantísima. De manera sencilla, podríamos decir que una buena hidráulica es la que maneja un buen balance de presión y caudal, ¿sí? Así de sencillo. Entonces vamos a aprovechar la hidráulica en las condiciones que nos permitan la formación, ¿sí? Por eso van a ver ustedes algunos parámetros que varían porque están variando las formaciones. Entonces, cuando se entiende este concepto de hidráulica, se puede aprovechar de muy buena manera o se puede desperdiciar el recurso también de muy buena manera. Entonces, aquí lo que tenemos es el número de broca, profundidad que vamos a perforar con la broca, densidad, normalmente es un rango. Vamos a tener la viscosidad plástica. En este caso, vamos a tener lo más bajo posible. Esto significa lo más bajo posible. Por acá ya tenemos valores concretos. El yield point o punto sedente lo vamos a manejar en estos términos. Lo que es el TFA o Total Flow Area o área de flujo total, ¿sí? En pulgadas cuadradas. Es básicamente el área que está generando la suma de todas las boquillas, de todos los huecos de las boquillas, y se lo mide en pulgadas cuadradas. Es la pérdida de presión o el porcentaje de pérdida de presión en la broca, ¿no? Vean ustedes, son porcentajes de 25, 20%, 29%, pero es de toda la presión que disponemos, entonces se va a perder en cuando vimos nosotros las pérdidas de presión en el ciclo, vimos que la broca es una de las que consume más presión. Y el HCI, un término muy de campo, muy usado, vamos a tener que es la potencia del fluido, se mide en HP por pulgadas cuadradas, es decir, la potencia dividida para el área de la broca. Y vamos a tener estos valores que varían, como les digo, en función de las formaciones básicamente, ¿sí? O sea, en las partes superficiales podemos aprovechar todavía la potencia hidráulica, pero ya en las partes de fondo ya no tiene sentido que tengamos una potencia hidráulica alta porque prácticamente estaríamos desperdiciando la presión. Entonces, por esa razón que al fondo terminamos en este caso puntual con 1, 2, 5, pero es porque justamente ya las formaciones son más consolidadas, son más duras y prácticamente la potencia hidráulica ya no ayuda para ganar rata de penetración. Y por acá tenemos la parte de lo que son las camisas, ¿no? Las camisas de las bombas, que es la que podemos nosotros tener la posibilidad de cambiar. Ok, entonces tenemos nosotros la parte direccional. En este caso tenemos el perfil típico del pozo. En este caso tenemos en este eje la TBD, ¿sí? La TBD, y por acá tenemos la sección vertical. Este es el perfil del pozo y obviamente estamos en este caso con un pozo tipo S, ¿sí? Un perfecto tipo S. Y vamos a tener los puntos importantes en cada parte, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decirles de aquí? Que es un perfil que prácticamente es un perfil vertical que va en la dirección del pozo. Es decir, si el pozo se está dirigiendo con 25 grados, con azimut de 25 grados, entonces en esa dirección está el plano vertical, ¿sí? Este plano que estamos viendo ahí, entonces estaría direccionado en 25 grados. Y acá nosotros tenemos puntos importantes como el KOP,
tenemos donde termina la curva, la parte tangente, los puntos de casing, el segundo KOP, donde termina la curva y prácticamente la sección vertical, ¿sí? La parte final tenemos acá el zapato del liner, el zapato del casing de 9/5 y todas las formaciones que tenemos como objetivos aquí en este pozo. Entonces, para que quede claro cómo interpretar este perfil, es básicamente direccionado, perfil vertical, direccionado en la dirección del pozo. Y bueno, aquí también nos da la información del desplazamiento, ¿no? Vean ustedes, arrancamos en este punto, proyectamos al fondo y vamos a tener un desplazamiento acá del pozo desde el origen hasta el objetivo. Y esto es lo que les decía anteriormente, este cambio es la dirección del pozo, arrancamos en este punto y terminamos acá. Vean ustedes esta parte verde, que es un círculo de 50 pies, es el target, es donde nosotros debemos llegar. Tenemos ese círculo de 50 pies para llegar dentro de ese círculo, ¿sí? Si llegamos dentro del círculo, podemos decir que cumplimos el objetivo. Si salimos del círculo, entonces podemos decir que nos salimos del objetivo. Entonces, esto simplemente es la dirección del pozo. En este caso son 25 grados. Usted lo mide desde el norte, este es el norte, y obviamente este de acá es el este. Entonces, este pozo se está yendo con estos componentes, de un componente este y un componente norte, ¿sí? Es como cuando jugábamos con los vectores, con los ejercicios de vectores, ¿no? Tiene dos componentes, este vector tendría dos componentes, este de aquí en el este y este de acá en el norte. Ok, este es el famoso survey que no es más que, en esta parte nos ayuda un poco con los puntos de asentamiento, con la parte litológica, con las formaciones, ciertos puntos especiales del pozo están remarcados aquí en esta parte. Y por acá es el típico survey que ustedes ya deben haberlo estudiado, y algunos lo conocen, lo han aplicado. Entonces, por aquí tenemos la Measure Depth o MD, inclinación, Azimuth, TBD sub C, Vertical Section y el Dogleg Severity. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en este caso de la inclinación, yo puedo ver aquí que tengo 24.4 grados como máximo ángulo del pozo, ¿sí? El pozo va a alcanzar un ángulo máximo de 24.4 grados. El azimut del pozo va a ser 24.9, por eso les decía en el diagrama anterior, 25. Entonces, todo el pozo va a estar con este azimut. Lo que es el vertical section, vamos a tener un desplazamiento. El desplazamiento que estábamos mencionando anteriormente sería como de 2.346 pies. Ese es el desplazamiento del pozo. Y lo que es el Dogleg Severity es importante, ¿sí? Vamos a mencionarlo. En este caso vamos a tener un Dogleg Severity máximo de 1.8 aquí, ¿sí? Y el resto termina en 0. A la final se hace 0 el Dogleg. Pero bueno, aquí quiero hacer una observación porque he visto que a veces se piensa que el Dogleg Severity es básicamente el cambio de inclinación, ¿sí? El Dogleg Severity, en términos de definición, es el cambio que tenemos nosotros en el pozo, en la inclinación y en la dirección. Si es que tenemos un cambio de inclinación y un cambio de dirección, entonces tienen que ser considerados los dos cambios. Es por eso que en las fórmulas para determinar el Dogleg Severity aparece la inclinación y aparece el ángulo de dirección. Y de esa manera estaríamos nosotros aplicando el concepto adecuadamente, ¿sí? Yo he visto que a veces se habla como Dogleg Severity, como cambio de inclinación, y no estamos aplicando el concepto de una forma correcta. Bien, entonces lo que es el casing, tenemos una tablita aquí que nos da un resumen de lo que es la tubería que vamos a correr en el pozo, ¿sí? Por un lado tenemos el OD, el diámetro externo, tenemos el grado, tenemos el libraje de la tubería, tenemos la conexión. En este caso vamos a trabajar con tubería BTC, de conexión BTC, el ID o diámetro interno, tenemos el drip de la tubería, el torque de apriete, en este caso pone triángulo porque realmente estamos trabajando con tubería BTC y nosotros tenemos que apretar la tubería hasta el triángulo, hasta la base del triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso no es un valor de torque, es simplemente hacer la conexión y hasta ver que llegue al triángulo. Obviamente no vamos a pasar haciendo ese procedimiento todo el pozo,
Simplemente se hace unos tres tubos, se determina el valor de torque, cuánto es, y entonces de ahí en adelante ya se comienza a aplicar por el torque que ajustemos la pluma para poder conseguir el apriete correcto. Presión interna, presión de colapso. Bueno, esta presión interna es la presión de estallido, ¿no? La presión de reventón. Presión de colapso, resistencia a la tensión, en este caso del cuerpo de la junta, es la tensión que puede soportar la tubería. Y por acá tenemos la distribución, cómo vamos a distribuir toda esta tubería o los intervalos de tubería en el pozo. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto al case. Y bueno, lo que es ya el equipo de trabajo y herramientas de comunicación, yo creo que la imagen también dice bastante de lo que estamos tratando o de lo que viene a continuación. En lo que respecta al equipo de trabajo, vamos a hacer referencia a todo el equipo de colaboración que tenemos en el pozo. A la cabeza con el company man, tenemos la contratista de perforación, que es el taladro. A la cabeza con el tool pusher, supervisores, 12 horas, perforador, encollador, cuñero, patio, coordinador HCE, mecánico, eléctrico. En lo que respecta a la compañía operadora, a la cabeza con el company man, tenemos el asistente del company man, RSC o coordinador HCE, los training o pasantes que estén pasando por el pozo. Y las compañías de servicios, vamos a tener a la cabeza la contratista de perforación, fluidos, direccional, brocas, control de sólidos, mood logging, el técnico de liner hanger, servicios de casing, servicios de registros eléctricos y servicios de cementación, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos un equipo de trabajo, como les mencioné anteriormente, gente solvente técnicamente, gente muy competente, y ese es el respaldo que tiene el company man para trabajar, y él tiene como su responsabilidad hacer trabajar a ese equipo de trabajo en equipo, ¿sí? En equipo. Entonces, el equipo de trabajo lo tenemos, pero hay que hacerlo trabajar en equipo. Eso es el punto importante en este tipo de operaciones. Como herramientas de comunicación, clave. Ya mencionamos al inicio que si no hay una comunicación eficiente, entonces comenzaríamos a hacer un desperdicio de los recursos, de las bondades de todos estos recursos que tenemos nosotros en el pozo, que tiene el company man disponible para perforar su pozo. Las reuniones de seguridad, reuniones preoperativas y de seguridad son clave, ¿sí? Yo diría que es parte del éxito, parte fundamental del éxito. Se hacen 2 reuniones preoperativas de seguridad en el día, una con cada turno de trabajo. Y entonces, en cada reunión de estas, el company man tiene que hacer la presentación de su plan, de sus objetivos para cada jornada, ¿sí? Y en esta reunión vamos a tener presente a todo el equipo de trabajo. Todo lo que vimos anteriormente, vamos a tener presente en esa reunión, ¿sí? Entonces, es la oportunidad para poder transmitir, para poder, digamos, vender el proyecto de lo que queremos hacer en la jornada, y día tras día, día tras día. Entonces, el company man no va a tener otra oportunidad en el resto del día igual a esta, porque todo el mundo ya va a sus actividades, se dispersa, entonces ya no vamos a tener a toda esa gente reunida en un solo sitio. Esto es clave para el éxito de una operación. Permisos de trabajo son herramientas de comunicación, son herramientas que permiten de alguna manera saber, conocer el tipo es una herramienta de control también que permite saber el tipo de trabajo que estamos realizando en cada área del pozo, ¿sí? Entonces, existe un tablero en el cual deben ubicarse los permisos de trabajo, de tal manera que nosotros o cualquier persona pueda consultar y saber qué tipo de trabajo se está realizando. En este permiso de trabajo también se debe poner el equipo de protección de personal que se requiere para cada trabajo. Usted sabe, el soldador necesita un equipo de protección personal especial. La gente de taladro que está en la mesa necesita otro equipo de protección personal. Entonces, así por el estilo, todos los equipos de protección personal deben estar especificados en el permiso de trabajo.
Y también las precauciones que debemos tener para las operaciones, para evitar accidentes, ¿sí? Eso es un punto fundamental. Análisis de trabajo seguro, reuniones previas al trabajo especiales. Por ejemplo, corrida de casing es un trabajo especial, la cementación es un trabajo especial, entonces obviamente toca hacer otra reunión. Caminatas diarias, personalmente me ha hecho mucho, o sea, me ha dado mucho resultado aplicar esto de las caminatas diarias y lo recuerdo de una manera muy grata las caminatas diarias porque lo hacíamos rotando todos, desde el company man, asistente y todos los supervisores tienen que rotar diariamente, hacer una caminata y tratar de encontrar cosas mal paradas por ahí en la locación, en la mesa, dependiendo del área donde se va a visitar en el día. Entonces, con eso se corrigen muchas cosas, muchas inconsistencias, inconformidades que están ocurriendo en el taladro. Bueno, y la charla de capacitación no solo en perforación, en todo proyecto es importante que capacitemos a la gente y nosotros de alguna manera nos dábamos tiempo para los sábados o domingos hacer una charlita ahí de capacitación para que la gente conozca de buena manera qué es lo que pasa, más de hacer conexión y bajar tubería. Los cuñeros deben saber para qué sirve una herramienta direccional, cuáles son las funciones del lodo. Entonces, todas esas cosas, charlas pequeñas, lográbamos que ellos se integren de mejor manera al proyecto. Bueno, y la construcción del pozo, que es la parte más emocionante de nuestro negocio. ¿Ok? En este caso vamos a tomar como modelo un pozo de lo que realizamos en nuestro oriente con 4 secciones, ¿no? Arrancamos con la sección superficial que normalmente alcanza, perdón, la sección conductora que normalmente alcanza unos 200 pies, ¿sí? Para esta sección vamos a usar una broca de 26 pulgadas y vamos a perforar esos 200 pies. Vamos a correr una tubería de 20 pulgadas, que es el conductor de 20 pulgadas, y eso es básicamente. Pero en todo caso, a nosotros nos entregan una cosa como esta, ¿no? Esto de aquí es un cellar, obviamente está con piedras, con cosas. Antes de perforar tenemos que hacer una limpieza de parte de las inspecciones. Entonces, aquí debemos dejar el hueco libre. Vean ustedes, este hueco se supone que debe ser por lo menos de 26 pulgadas para poder meter nuestra broca. Entonces, así arrancamos nuestra perforación. Y perforamos nuestro hueco conductor, lo cementamos, y de esa manera tenemos listo. ¿Qué es lo que hay que destacar de esta sección conductora? Básicamente son formaciones muy suaves, arenas, arcillas sueltas, y la perforación de esto no nos toma más que 5, 6 horas, 7 horas perforar esta sección. Entonces, lo destacable de aquí, o digamos la precaución importante es no abusar de la presión, no abusar del galonaje, porque podemos fracturar la formación. Damos formaciones que son sueltas y si nosotros abusamos del caudal, de la presión, entonces vamos a ocasionar un fracturamiento, vamos a comenzar a conectar este cellar, con el cellar vecino de por acá, entonces se va a armar una cuestión incontrolable, vamos a tener retorno de fluido por una parte que no es donde debe retornar el fluido y cosas por el estilo. Entonces, esa es la parte, digamos, nosotros hemos usado galonaje de 350, no hemos tenido problemas. Hemos perforado con 350 galones y no hemos tenido mayores problemas. Ok, la sección superficial es el siguiente, digamos, la siguiente sección. Normalmente se perfora hasta 5.600 pies. Lo hacemos con broca de 16 pulgadas, corremos casing superficial de 13/3/8. La parte direccional es crítica, ¿sí? Ustedes saben, aquí al lado de este pozo que estamos perforando vamos a tener un pozo en producción, vamos a tener otro pozo en producción, entonces es crítico porque están vecinos ahí que están produciendo y de alguna manera entonces es delicado el trabajo direccional porque la verdad que no queremos meternos en algún problema de colisión o cosas por el estilo. Entonces es bastante, digamos, mucha concentración en esta etapa para poder perforar esta sección sin problema. Desde el punto de vista de geología, nosotros entramos aquí, dejamos el zapato, la profundidad de asentamiento aquí metido en Orteguaza, unos cuantos pies metido en Orteguaza, y en resumen, estas zonas son muy rápidas, se perforan a velocidades bastante rápidas, podríamos decir que en el orden de sobre 400 pies por hora, ¿sí? Sobre 400 pies por hora, que son velocidades altas. Las formaciones que vamos a tener acá son arcillas, arenas,
y terminamos en esta parte de Orteguaza, que es lutita. El asunto aquí es que hasta 2000 pies en ciertas áreas del oriente vamos a tener la presencia del gambo. El gambo es una arcilla bastante reactiva que puede, digamos, si no se es tratada adecuadamente, si no es controlada adecuadamente, puede convertirse en un gran problema. Un gran problema en el sentido de que nos puede taponar la parte de la cabeza del pozo, nos puede taponar la línea de flujo, el bolsillo, en fin, todo ese tipo de problemas podemos tenerlo si es que no le damos el tratamiento, la atención adecuada al gambo. Y por otro lado, podríamos meternos en líos también si es que como perforamos a ratas altas, no tenemos una capacidad de levantamiento de los ripios o de pronto estamos, digamos, con una mayor, produciendo más material de lo que podemos limpiar en el pozo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que poner la atención porque son las que nos pueden ocasionar un problema y nos pueden empaquetar el pozo. Ok, la corrida del casing también, mucha atención ahí en lo que es empaquetamiento, si ha habido amagues de empaquetamiento en esta sección. La cementación de esta sección normalmente no implica mayores problemas, se la cementa de una manera normal. Entonces, una vez que hemos cementado el casing superficial, prácticamente estaríamos en condiciones de hacer la instalación del cabezal, ¿no? Este es el cabezal con su sección A y su sección B. Esto lo realiza un técnico. Lo más crítico de esta parte es el corte del casing superficial, ¿sí? Debe ser cortado a una altura de tal manera que nos quede la altura del cabezal que necesitamos, ¿sí? Que no nos quede ni más abajo ni más arriba. Ya vamos a ver en la siguiente parte donde tenemos el cabezal completo con su arbolito, pero en todo caso, la parte crítica de la instalación de esto, más que la operación de instalación, es la parte de que debemos estar bien claros en a qué nivel, a qué altura vamos a cortar el casing superficial. Bien, entonces la siguiente es la sección intermedia. La sección intermedia vamos a perforarla a 9600 pies, por poner una profundidad, broca de 12 1/4 y vamos a correr el casing superficial de 9 5 octavos. ¿Sí? En esta parte la cuestión direccional también es un poquito delicada porque prácticamente tenemos que ya terminar la construcción, mantener la tangente y comenzar a tumbar el ángulo. Entonces, todo ese manejo direccional es un poquito de atención, de concentración del técnico direccional. En lo que respecta a la parte de las formaciones, vean ustedes cómo tenemos una combinación de formaciones. Aquí tenemos lutita de Orteguaza, vamos a tener Tiuyacu, vamos a tener Tena, Basaltena, vamos a tener Napo, lutita de Napo, calizas, y prácticamente vamos a terminar aquí la sección en la caliza M2. Entonces, vean ustedes cómo existe una combinación de formaciones. Tenemos que el ingeniero direccional el ingeniero de fluidos tiene bastante trabajo. Tiene que darle gusto a toda la formación, a los caprichos de todas las formaciones tiene que cumplirlos para que podamos perforar sin problema. Aquí, por ejemplo, el riesgo mayor es de pega diferencial en lo que es el conglomerado de Tiuyacu. Tenemos conglomerados muy permeables, altamente permeables. De hecho, hemos tenido pegas de casing aquí en esta formación. Gracias a Dios las hemos superado, pero sí hemos tenido problemas. Acá en la parte de lo que son las arenas también, bueno, aquí en la basaltena es una arenita pequeña, pero lo más crítico realmente es esta parte de los conglomerados por el riesgo de pega diferencial. Entonces, una vez que se tiene esto, estaríamos prácticamente en condiciones de pasar a la siguiente sección, que sería la sección productora. La sección productora en este caso me parece que está como a 10.065 pies, una cosa así. Estaríamos hablando de esta profundidad. Este hueco lo vamos a perforar con bloca de 8,5 y vamos a correr un liner de 7 pulgadas, ¿sí? Vean ustedes, cuando yo digo liner es porque estamos dejando colgado este liner aquí dentro del casing de 9 5 octavos, ¿sí? No, realmente no llega a superficie. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos ya las arenas productivas, ya es la zona de interés. Vamos a tener una combinación, una intercalación de calizas, arenas, lutitas, y todo eso hace que
que los ingenieros de lodo pongan mucha atención porque son arenas, como les decía inicialmente, que están depletadas la mayoría de las veces. Entonces tienen presión baja y con la presión hidrostática se puede generar un sobrebalance muy fuerte que nos puede causar una pega diferencial. De hecho, uno de los riesgos mayores es que nos peguemos por diferencial. Entonces, él debe tener el arte de generar una costra de lodo de buena calidad en estas zonas permeables, de tal manera que no transmita la presión del pozo hacia la formación. La parte direccional ya es tranquila porque prácticamente estamos con el pozo vertical. Lo que respecta a la corrida del liner, un poquito especial, hay que aplicar unos truquitos porque aquí se nos forman escalinatas entre las formaciones, especialmente entre lo que es la lutita y la caliza, que son una serie de intercalaciones continuas. Entonces se forman escalinatas debido a la diferencia de esfuerzos compresivos. Las lutitas son más suaves, las calizas son duras. Entonces en la parte suave se erosiona el hueco o se hace un washout y en la parte de la caliza que es dura se forma un hueco en calibre, ¿sí? Entonces eso hace que las cuchillas de los estabilizadores comiencen a hacer contactos en esas partes y nos generan un poquito de problema. Pero ya, digamos, cuando se tiene un poco de experiencia, normalmente se lo maneja bien y se llega sin problema. Lo más crítico de esta sección realmente es la parte de la cementación, ¿sí? La cementación sí nos hace sufrir mucho porque debería, a pesar de que son un intervalo corto relativamente, sin embargo, ustedes pueden ver aquí, en esta parte es lo que se llama el overlap, ¿sí? El traslape. Y en esta parte superior tenemos lo que es el colgador del liner. Y el colgador del liner tiene un diámetro externo muy cercano al diámetro interno del casing de 9/5. Entonces la luz que hay ahí es muy pequeña y cuando pasa, digamos, el cemento, antes del cemento, cuando pasan todas las basuras que puedan haber quedado aquí en el pozo, entonces van a tender a acumularse en esta sección y comienzan las famosas presiones erráticas, incrementos súbitos de presión. Y eso, la verdad que es bastante crítico porque nos obliga, digamos, de alguna manera a bajar el galonaje del bombeo y de alguna manera nos está trastocando el trabajo de la cementación. Pero en todo caso, el manejo es bastante delicado, pero salimos adelante, ¿sí? Con sustos, con todo, pero se sale adelante. Entonces, una vez que hemos cementado, prácticamente el técnico del colgador libera su setting tool y prácticamente comienza un proceso de sacado del setting tool hasta superficie. Entonces, cuando el setting tool está en superficie, el company man junto con este técnico van a hacer una inspección del setting tool. Si el setting tool ha salido en condiciones normales, entonces en ese momento el company man da por terminadas las operaciones de perforación, ¿sí? Y prácticamente de ahí en adelante comienza el evento de completación. O sea, ustedes saben, el evento de completación es una operación que permite dejar el pozo listo para producir. Hay que hacer una serie de operaciones, instalar una bomba y dejarlo en superficie listo para que la operadora pueda producir el pozo. Entonces aquí a la derecha ustedes tienen un cabezal completo que prácticamente es cómo queda el pozo cuando ya está listo para entrar en producción, ¿sí? Entonces, ahí viene una situación que quería comentarles. Yo les digo, o sea, ¿cómo no va a ser emocionante perforar un pozo? ¿Cómo no va a ser apasionante perforar un pozo si nos entregan una cosa como esta y nosotros entregamos esta belleza de pozo? Nosotros entregamos este arbolito, ese cabezal tan bonito. Entonces, esa pregunta, digamos, tiene su propia respuesta. Sí, es un trabajo que da mucha satisfacción, se sufre mucho, se trasnocha a veces, se termina muy cansado, pero cuando ya logramos esto, entonces es una gran satisfacción y uno es lo que le da fuerza para continuar un próximo pozo. Bien, entonces
Yo les he puesto esta parte para hacer referencia a qué está pasando con la perforación actualmente, ¿sí? Esta es una publicación que salió en JPT en septiembre del año anterior y yo hice una especie de resumen y la publiqué en el LinkedIn y se llama Drilling is Changing, es decir, la perforación está cambiando, ¿no? Y es básicamente lo que está ocurriendo ya en algunos países, como especialmente Canadá, Estados Unidos, están aplicando plataformas que dan respuesta a tiempo real, ¿sí? Es decir, el perforador va a tener un mensaje de este sistema que es a tiempo real, que le va a dar, digamos, sugerencias, recomendaciones de cambios de parámetros, ¿sí? De acuerdo a lo que está pasando en el pozo, lo que se está perforando. Entonces, obviamente, esto no ocurre de la noche a la mañana, son procesos de capacitación. Por ejemplo, Corva, que era la compañía de taladro, hizo convenios, ¿sí? Hizo convenios con la Universidad de Calgary y armó un plan Avatar que duró 2 años, ¿sí? Y esa capacitación iba desde cuñeros hasta gerente. Entonces, obviamente los cambios son difíciles de asimilar al inicio, pero cuando ya la gente se convence de que digamos, operativamente vamos a conseguir logros, que se van a conseguir mejoras, entonces la actitud comienza a cambiar, ¿sí? Eso ya lo hizo Occidental y algunas operadoras, pero en todo caso, porque ya tuvieron resultados positivos, entonces los técnicos, los perforadores, los supervisores ya comienzan a tener, digamos, una mejor actitud hacia la aplicación y la aceptación de estas plataformas. Obviamente hay que hacer un replanteo de roles porque ya el perforador va a tener autonomía de decidir sobre la marcha, entonces ya no va a depender exclusivamente del company man, ¿sí? Ya de las instrucciones del company man. En este caso debe haber un replanteo de las funciones para que pueda, digamos, aprovecharse esos recursos que tenemos en el pozo. Entonces le ponía esto para que, en todo caso, al que le interese, al final de la presentación tenemos un contacto que si les interesa yo les puedo enviar el paper completo para que ustedes conozcan más al detalle sobre esta situación que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, en lo que es el aspecto de prevención también es importantísimo desde el punto de vista operativo. Nosotros no queremos pegar nuestra tubería, entonces esta imagen digamos, dice bastante, ¿no? Nosotros queremos tener una condición lo mejor posible, es decir, no queremos tener esta tubería pegada al pozo. Entonces, para eso vamos a tener que conocer, digamos, cuáles son los mecanismos de pega que pueden ocasionar que la tubería se nos pegue en el pozo. Y aquí tenemos en este caso de empaquetamiento, ¿sí? Es el primero, mecanismo de empaquetamiento o puenteo, ¿sí? Puede ocurrir uno de los dos. Y básicamente, ¿qué es lo que se define como empaquetamiento? Es la caída de materiales, ripios de perforación alrededor de la sarta, especialmente alrededor del BH, y termina en una condición como esta, ¿sí? Entonces, eso es un empaquetamiento, una condición muy crítica. Sí nos ha ocurrido también, digamos, corriendo casing, estos empaquetamientos y de alguna manera hemos salido adelante, pero sí es un trabajo bastante crítico recuperar, digamos, o salir de un empaquetamiento de tubería o de casing. Entonces, en la siguiente lámina vamos a explicar un poquito sobre cuándo puede ocurrir este empaquetamiento. Lo que es el otro mecanismo de pega es la pega diferencial, ¿no? Sí puede ocurrir por pega diferencial. En este caso se requieren algunas condiciones. Por ejemplo, necesitamos una zona permeable, altamente permeable. Necesitamos una costra de lodo que no es de la mejor calidad, ¿sí? No se está formando una costra de lodo adecuada. Tenemos una tubería que de alguna manera como que no está pegándose demasiado a la costra. No está muy compatible con el diámetro del hueco, es decir, la parte de geometría como que no está funcionando, puede ser un elemento. Otro elemento también es que la tubería puede estar estática. Entonces, no nos conviene que la tubería esté estática cuando hay el riesgo de pega diferencial, ¿sí? De alguna manera tenemos que minimizar esos tiempos. La presión diferencial es la que marca el punto principal aquí.
Vean ustedes, aquí tenemos una presión de hidrostática de 5.000 y por acá tenemos una presión de formación de 4.000. Entonces, está generándose un diferencial de 1.000 PSI, que definitivamente es muy fuerte, muy alto, y aquí en las condiciones que tenemos un espesor de 25 pies, está generando una fuerza diferencial de 1.200.000 libras. Ni siquiera el Martin Baker alcanza a medir eso. Entonces, es bastante crítico este caso. Como les decía, lo hemos tenido especialmente con casing y lo hemos superado, ¿sí? ¿Cómo se supera? Bueno, mediante lo que podemos controlar. En este caso, la formación permeable está ahí, nadie la va a mover. Lo que sí podemos jugar es un poco con el diferencial, ¿no? Entonces, jugando con el diferencial, reduciendo el diferencial, podemos ocasionar una solución del problema, enviando píldoras especiales para este tipo de problemas, ¿sí? Esas son las cosas que están a nuestro alcance. Y en lo que respecta al otro mecanismo de pega es la pega por geometría de hueco, ¿sí? Yo he representado aquí el caso de la reducción del calibre del hueco. Vean ustedes una broca que estuvo perforando, se perdió su calibre y terminó perforando con este tamaño de hueco. Entonces esa broca obviamente va a salir a superficie y es la importancia de que el brocólogo diga, bueno, te perdimos tanto de calibre y la próxima broca que viene nueva, entonces va a tener que ser manejada con cuidado para evitar que ocurra lo que ha ocurrido aquí. Es decir, por falta de precaución, bajaron la broca en el hueco apretado, reducido de diámetro, el estabilizador también se atrancó y entonces tenemos un problema de pega de tubería por este asunto de geometría del hueco. Son cosas que se pueden evitar. Bueno, entonces acá, a manera como de resumen, estos son los, digamos, ¿por qué puede ocurrir el empaquetamiento del hueco? Asentamiento de ripios, inestabilidad de lutitas, en este caso las he enumerado para que mnemotécnicamente sea más fácil recordar, ¿sí? Vamos a tener 5 causas de inestabilidad de lutitas. Lutitas reactivas, geopresurizadas, hidropresurizadas, esfuerzo de sobrecarga, esfuerzo tectónico, formaciones no consolidadas, formaciones fracturadas y cemento blando, ¿sí? De manera general, podemos decir que todas estas condiciones para que se empaquete la tubería podrían ser evitadas, ¿sí? ¿Qué pasa con el asentamiento de ripio? Nos puede dar la idea de que nuestro lodo no está funcionando bien, que la propiedad o la función de sostener los ripios en su cuerpo no tiene esa capacidad y los ripios se están decantando. Puede ser que la velocidad de ascenso del fluido no está suficientemente alta como para que le gane al descenso de los ripios, ¿sí? Puede ser que estemos perforando una rata muy alta y no estamos controlando esa cantidad de material, estamos sobrepasando la capacidad de evacuación. Lutitas, digamos, inestabilidad de lutitas reactivas, eso obedece a la parte química. De pronto no estamos ahí, digamos, con un inhibidor de lutitas adecuado. Lutitas geopresurizadas, básicamente es que la presión de la formación está superando la presión hidrostática. Consecuentemente, en el borde del pozo se genera un estrés y ese estrés genera que la lutita se derrumbe y caiga al pozo. Las hidropresurizadas es lo contrario, es decir, la presión hidrostática está mayor que la presión hidrostática, en el mismo borde del pozo se genera un estrés y prácticamente se estaría generando una caída, una inestabilidad de la lutita y cae al pozo. Esfuerzo de sobrecarga, ya mencionamos, no estamos controlando la sobrecarga con el peso del lodo adecuado. El esfuerzo tectónico es algo similar. Formaciones no consolidadas, bueno, especialmente ocurren en situaciones superficiales. Las formaciones no consolidadas pueden caer al pozo y atrapar la sarta. Esto obedece un poquito a la falta de una buena calidad de costra. No tenemos el peso suficiente de lodo. Formaciones fracturadas también naturalmente pueden, digamos, caer al pozo y atrapan la sarta. Estas dos obedecen a que no estamos con suficiente peso de lodo, que estamos perturbando en exceso esta zona. Es decir, cuando pasemos con el BH por esa parte hay que pasar lo más suave posible, dejarlas que sigan durmiendo y no afectarlas de ninguna manera. Entonces, son las precauciones que se deben tomar especialmente en estos dos tipos de formaciones. Y el cemento blando obviamente es una condición de un poquito de descuido porque nosotros sabemos que tenemos cemento, que hicimos un tapón, hay cemento,
no averiguamos el tiempo que se demora en fraguar el cemento, nos metimos con la sarta a un cemento blando, vamos a iniciar la circulación y en ese momento ocurre un fraguado automático y se queda la sarta atrapada. Entonces, como ustedes ven, todas estas condiciones las podemos evitar si es que tenemos una atención bien dedicada a nuestro pozo, ¿sí? Si es que lo escuchamos al pozo y de esa manera no, vamos a evitar a meternos en problemas. Y la geometría del hueco, bueno, son básicamente por VHA rígido, ojo de llave, micro doblec, escalinatas, formaciones móviles y hueco bajo calibre. ¿Sí? El VHA rígido, básicamente estamos abusando, perdón, estamos abusando de ubicar demasiados estabilizadores en el VHA, de tal manera que se vuelve un VHA muy rígido y eso nos va a ocasionar problemas en los pozos direccionales. El ojo de llave es un problema especial. Eso se forma cuando tenemos cambios severos de ángulo, ¿sí? De inclinación. Cuando tenemos formaciones suaves, ¿sí? Es necesario que haya formación suave para que se dé este problema. Entonces, se va a formar como una especie de un canal lateral que se está formando con el diámetro de la tubería de perforación. Y el problema es que cuando vamos a recuperar la sarta, el VHA, que tiene un diámetro mayor, no puede salir del hueco. ¿Sí? No podemos sacar esa sarta del hueco. Entonces, en este caso, podemos bajar, está libre para abajo, pero no podemos sacar la sarta. Entonces, ahí hay que tener cuidado mucho con esos cambios de ángulos, de alguna manera hay que controlarlos y cuando se sepa que hay que hacer un proceso de arrimado, algún tipo de cosa. El micro doblec, bueno, como dice, son doblec muy suaves, son micros, pero son continuos, son un zigzag continuo. Y a la larga, todos esos puntos de contacto que tienen las cuchillas de los estabilizadores, contacto aquí, contacto acá, más arriba, entonces eso genera una acumulación de tensión y el rato de rato no podemos sacar la sarta. Calinatas se forman cuando ya habíamos mencionado un poquito eso en la corrida Yo les pido disculpas a ustedes más bien porque estaba en otra conferencia. Ya mencionamos un poquito de las calinatas y entonces eso se forma cuando tenemos formaciones de suaves a medias y cambiamos a una formación dura, como es el caso de la caliza, ¿no? La caliza es una formación muy dura. Formaciones móviles son prácticamente obedecen a esfuerzos de sobrecarga y son formaciones plásticas que prácticamente van a apretar la tubería, como que se meten al pozo y aprietan la tubería. Y el hueco bajo calibre, ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Todo esto puede ser de alguna manera controlado y lo importante es prevenir, ¿sí? Siempre estar adelante un paso en la prevención que nos da muy buenos resultados, pero eso significa estar muy atento ahí a nuestro pozo, por eso es que son trabajos que se termina muy agotado porque la dedicación debe ser a full. Esta es una tablita de reconocimiento del tipo de pega, es muy práctica. ¿Qué es lo que tenemos acá? El mecanismo de pega, empaquetamiento, direccional, geometría. Por aquí tenemos las condiciones, digamos, cuando antes de la pega, ¿sí? Los movimientos antes de la pega. Acá tenemos la parte operativa, qué es lo que se hizo. Aquí tenemos los movimientos después de la pega y aquí la parte operativa de lo que se hizo. Por acá tenemos la presión o la circulación después de la pega y aquí qué es lo que ocurrió con la circulación. Entonces, para el caso del ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Dice, después de un survey, la sarta de perforación se queda pegada sin posibilidad de moverla, pero con circulación total. ¿Cuál es el mecanismo de pega? ¿Sí? Entonces, con esos datos, antes de la pega, tenemos que la tubería estuvo estática. En este caso, marcamos. Después de la pega, se manifiesta que es imposible de ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, marcamos. Y lo que es la circulación, nos dice claramente que tenemos circulación total, ¿sí? Circulación libre. Entonces, marcamos. Sumamos todos los puntitos. En este caso nos da 2. En este caso de acá nos da 4 y en este caso de acá nos da 2. ¿Sí? El gran ganador es la pega diferencial. Entonces, en este caso corresponde a una pega por diferencial. Esto, digamos, es una tabla muy práctica, de bastante ayuda para poder aplicarla y poder nosotros confirmar qué tipo de pega tenemos.
Bueno, esta es la referencia que usamos para poder apoyarnos con este material, ¿sí? Entonces, yo creo que de aquí ya pasamos a la parte, si hay preguntas, pasamos a la parte de preguntas. Adelante, Francisco, Andrea. Exhortamos a todos los participantes a realizar sus preguntas, ya sea por el chat o por WhatsApp. Tengo algunas preguntas que me han enviado. La primera es, ¿cuándo se fractura la formación? ¿Se da por perdido el pozo o se debe desviar el mismo? Ok, son casos que se han ocurrido, personalmente no he tenido ese tipo de experiencia, pero se han ocurrido en los proyectos y normalmente se lo maneja con materiales sellantes, ¿no? Existen materiales especiales que permiten, digamos, de alguna manera obstruir esa parte que está perdiéndose el fluido y normalmente sí tiene solución. La siguiente pregunta dice, para la desviación de pozos existen las herramientas deflectores. ¿Qué diferencia hay entre la cuchara recuperable y la cuchara permanente? Y otra pregunta, para saber la integridad del cemento, ¿es recomendable hacer las pruebas Lakoff test para saber el gradiente de fractura? Ok, bueno, en general la cuchara puede ser, digamos, permanente o recuperable, pero el principio es que tiene que cumplir la función, ¿no? Tiene que tener su desviación y más que nada lo más importante de esto es que quede orientada en la dirección que queremos sacar la ventana, ¿sí? La desviación del pozo. Entonces, en ese sentido, independientemente del tipo que sea, básicamente lo que debe ser muy preciso es la orientación hacia donde vamos a dejar orientada la cuchara para que nosotros podamos hacer la salida o la ventana en la dirección correcta. A ver, algo del Likov test, sí, el Likov test es una prueba que se la realiza especialmente en los pozos exploratorios. A nivel de pozos de desarrollo, hacemos lo que es la FIT, la Formation Integrity Test. La Likov test, o especialmente la Likov test, nos da justamente se llama el punto de fuga, es decir, la fractura que ocasionamos, o microfractura que se ocasiona, y justamente es el punto en el cual se debe parar la prueba. Porque ya tenemos ese valor y de ahí en adelante, si seguimos metiendo presión, entonces vamos a fracturar completamente la formación. Entonces, la Likov test es una prueba que está destinada para pozos exploratorios, es muy fina, hay que realizarlo con el equipo de cementación, porque ustedes saben, el equipo de cementación tiene precisión en el bombeo, vamos bombeando de medio barrilito con las bombas del taladro, es muy difícil ocasionar eso, entonces esa es la forma de determinar el límite de presión con el que podemos trabajar nosotros en el pozo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de broca es mejor perforar un conglomerado? Puede ser PDC o tricónica. ¿Cuál sería la diferencia entre usar una y otra? Bueno, hemos trabajado con los dos tipos. Realmente necesitamos trabajar con una broca tricónica, pero necesariamente debe ser una broca de insertos de la categoría más dura, ¿sí? Lo hemos realizado bien con brocas tricónicas, pero también hemos tenido buenas experiencias con las brocas PDC. Obviamente se hizo un estudio previo para usar esa broca. Fue una broca, yo diría, disculpen el término, pero personalizada para Tijuyaco, ¿sí? Personalizada para Tijuyaco en el sentido de que se hicieron los estudios de las condiciones del conglomerado, del shear y todo ese tipo de cosas, y logramos perforar con una mejor rata, porque obviamente hay que restringir un poquito, controlar un poco la ROP, porque se puede perforar una gran rata. Sin embargo, ya vamos a terminar con un lápiz con bastante punta, si es que no controlamos la rata de perforación. Entonces, se pueden usar las dos. Últimamente ya logramos buenas ratas. Cuando digo buenas ratas es que al inicio trabajábamos con 50 y después soltamos un poquito más y se conseguían ROP un poquito mayor.
Tenemos la siguiente pregunta. Con respecto a las presiones anormales que se presentan en el pozo, ¿con qué aditivo se establece un equilibrio para una buena operación? Bueno, tenemos que echar mano de los materiales pesantes, ¿no? Sí, los materiales pesantes realmente hay una gama de elementos, pero el más común podríamos decir que es la varita, ¿no? Con la varita podemos incrementar el peso si es que se requiere para poder controlar, digamos, esa formación que está de manera normal, ¿sí? Tenemos la siguiente pregunta. Hablando en la etapa conductora, una práctica que se realiza es introducir una sarta lisa para continuar perforando la etapa superficial, por lo menos unos 150 pies por debajo de la zapata del conductor. ¿Es recomendable esta práctica o solo sería pérdida de tiempo? No quiero atreverme a decir que es pérdida de tiempo. Si lo han hecho, debe haber sido por alguna razón, algún motivo específico, pero normalmente nosotros arrancamos ya con todo el VHA para poder perforar la sección superficial. Es decir, eso implica la broca, el motor y los equipos de MWD y todo lo que tiene que ver con el diseño del ensamblaje. Entonces, no corremos una sarta lisa. Como digo, no me atrevo a decir que sea pérdida de tiempo, deben haberlo hecho por alguna razón específica. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna norma o una regla para encontrar el punto de equilibrio perfecto para la sarta de perforación? Bueno, arrancamos normalmente con un diseño del VH. El VH obviamente tiene que estar con capacidad de poder aplicar peso a la broca y de ahí el diseño de la sarta normalmente lo vamos a hacer, hay un estándar que se refiere justamente al diseño de la sarta de perforación y lo pueden revisar ahí en el API, está un ejemplo muy práctico para lo que es diseño de sarta, pero en todo caso siempre es necesario saber qué peso vas a tener que aplicar a la broca como máximo, porque ese es el que debe ser considerado en el VH para establecer el número de drill collar o heavyweight que se van a usar. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento recomendaría seguir en casos de empaquetamiento? Bueno, el empaquetamiento, como les decía, es una condición bastante crítica. Les voy a contar el caso de nuestro empaquetamiento corriendo casing, ¿no? No era sarta de perforación, corriendo casing de 9/5 octavos. Ocurrió el empaquetamiento, posiblemente no se hizo caso. En este caso me tocó dar asistencia como superintendente, no estaba como companyman, pero como estaba en el pozo, me tocó dar asistencia a ese problema. Y es una situación bien crítica porque no tienes posibilidad de sacar la sarta, no tienes posibilidad de bajar, no tienes posibilidad de rotar, no tienes circulación, o sea, estás en la olla, como se dice, pero este es un trabajo de paciencia, ¿sí? El que no tiene paciencia pierde el partido en este caso. Y básicamente lo que tienes que hacer es aplicar presión, pero yo diría hasta un máximo de 500 PSI, ¿sí? Máximo hasta 500 PSI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a tratar de hacer es como generar un canal en esa parte que está empaquetando la sarta, un micro canal, de tal manera que conforme nosotros ya vamos progresando en eso, vamos a notar un pequeño retorno de superficie. Obviamente necesitamos tener un hombre en las arandas para que esté chequeando y nos avise que estamos teniendo progreso, pero eso es un proceso muy lento. Entonces, conforme vayamos nosotros generando más microcanales o canales, de esa manera vamos a comenzar a recuperar ya circulación y eso hay que hacerlo prácticamente hasta que tengamos la circulación normal. Eso significa que ya hemos liberado ese material y vamos a tener que hacer una circulación completa para poder dejar asegurado de que el pozo está limpio y no meternos en ese lío nuevamente. Entonces, eso es básicamente de paciencia, ¿sí? Tenemos la última pregunta. ¿Qué
¿Qué formación de la cuenca oriente representa la menos conflictiva para perforar? Actualmente la parte de producción, ya con todas las bondades que nos dan los fluidos, es decir, con buenos materiales sellantes, con buen manejo, yo diría que la formación productora no representa mayores problemas, porque ya hemos controlado lo que es el riesgo de la pega diferencial. La cuestión de las inestabilidades de lutitas también la manejamos muy bien. Entonces, en esas condiciones podría decir que la perforación de la sección de producción no representa mayores problemas. Bueno, nosotros en nombre del Student Chapter SPE UTE queremos agradecer al ingeniero Jorge Doñez, director de JD Well, por el valioso aporte y por continuar contribuyendo a la difusión del conocimiento. De igual manera, les damos las gracias a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy en este webinar. Esperamos contar con su colaboración en futuros eventos. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Andrea, Francisco, todo tu equipo de trabajo, que sé que han hecho un trabajo extraordinario, más de lo que estaba previsto, y bueno, a todos los que participaron en esta charla. Para mí es siempre muy satisfactorio y muy agradable compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.